toda la República Dominicana. Hoy es jueves 2 de julio de 2015 y en este momento damos inicio a su programa Realidad TV. La realidad como es, donde analizamos los hechos nacionales e internacionales y en la mayoría de las ocasiones con la ayuda de los amigos televidentes. Hoy estamos acompañados del compañero Adán Bode y García. Buenas noches, Adán. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, amigos televidentes. Siempre estoy de maravilla. Bueno, eso es un rango importante de maravilla. Estoy fabuloso. Mire, usted sabe que anoche nuestro compañero Tomás Uriel trajo un tema muy importante porque se hacía eco de la decisión que tomó la Suprema de los Estados Unidos, que obligaba a todos los estados de Estados Unidos a entregar certificaciones, es decir, a autorizar los matrimonios de los homosexuales. Hoy me he encontrado con una encuesta que hizo la firma Newlin Research. En esa firma el dominicano opina y establece que no está de acuerdo con esa decisión que se tomó en un 55%. Es importante destacar que cuando se fue a ocultar la opinión de las iglesias votaron de la siguiente manera. Por ejemplo, los evangélicos, cuando se le preguntó que si estaban de acuerdo que se le diera rango constitucional a la unión de los matrimonios de homosexuales en República Dominicana, por ejemplo, la iglesia evangélica votó un 79.6% que no está de acuerdo. La iglesia católica votó 72.8% que no está de acuerdo. Y la iglesia adventista 73.3% que no está de acuerdo. Los testigos de Jehová se encumbraron bastante y el 87% no está de acuerdo. Hay otros que dan 68, 67 que no están de acuerdo. Y entre el planteamiento que está, que por eso es importante el tema, de cómo piensa el dominicano, dicen que uno de los argumentos es que eso no está permitido por la ley de Dios, porque se entiende que Dios creó la pareja para poder crecer y multiplicarse, de manera que eso es parte de lo que es la opinión de la República Dominicana ante un evento que ya es realmente de dimensión internacional y que está sonando en toda parte del mundo, y en República Dominicana está también. Hay otra foto aquí que por favor quisiera si el señor técnico pudiera tomárnosla acá. Esta es en esa misma dirección. Todas esas personas que se ven ahí, esa foto la puso en Facebook el esposo del señor embajador de los Estados Unidos. La puso, ahí hay 14 personas, ahí no hay una mujer ni para remedio, como decía un amigo mío, y es parte, por ejemplo, yo no había visto en la historia de las relaciones de Estados Unidos con República Dominicana y con otros países un evento de esa naturaleza, pero ellos están en su derecho a hacer eso porque eso se hace en el recinto de la embajada de los Estados Unidos. En consecuencia, ese es un territorio de Estados Unidos. Es decir, que así como nosotros, ellos deben respetar el criterio que tiene la mayoría de la población de no estar de acuerdo con la unión matrimonial de personas de un mismo sexo, así también nosotros debemos respetarle a ellos, y sobre todo cuando lo hacen en la sede diplomática de su país, que se considera que es un territorio de Estados Unidos. Lo que de ahí no se puede pasar, por ejemplo, que le soliciten a Roberto Salcedo que
que le haga una piscina pública en el malecón, como se hace en todos la Semana Santa, porque ya ahí hay otros ingredientes que chocan con lo que es el acervo cultural y la creencia del pueblo dominicano. Es decir que si esa foto se hizo, eso porque tiene ya el consentimiento del gobierno de Estados Unidos, porque en su territorio, porque ningún embajador se juega esa maroma de establecer eso, de esa exhibición, eso fue el 28 de junio esa foto, celebrando el Día del Orgullo Gay, o sea, de toda esa algarabía que se creó a nivel mundial, y ahí está realmente, es importante que estos eventos la sociedad dominicana lo vaya viendo, no para que lo vaya imitando, cada quien tiene la libertad de hacer lo que considere, sino para que vea cuál es la manifestación y la cultura y cómo estos movimientos ya van penetrando en la sociedad norteamericana, que ya es un hecho. Es decir, es un hecho ya de que es una fuerza, en Estados Unidos es una fuerza política, es una fuerza económica, y entonces los partidos, hoy por ejemplo, ayer estaba en una marcha el famoso alcalde de Nueva York, el señor de Blasio, también confundido con la bandera multicolor del orgullo gay, porque ese es un sector, de acuerdo a analistas, que tiene una presencia importante en Estados Unidos y una influencia en términos de buscar votos y en términos de recaudación de recursos. ¿Sí? Esa es la realidad. El pueblo dominicano opinó a través de la encuesta New Research, que es una encuesta que hace el Canal 11 y la publica el periódico Impulso Dominicano, el periódico Hoy, y quisimos más o menos traer esto como una forma de reforzar la información o agregarla, lo que explicaba Tomás con mucha propiedad anoche sobre esa ya decisión de la Corte Superior de Estados Unidos, de que en todos los estados se pueda realizar los matrimonios y emitirle su certificación. En todos los estados de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Y yo aclaro en todos los estados de Estados Unidos porque allí fue y allí es donde el poder de la Suprema Corte de Justicia tiene facultades, no en el Estado Dominicano. Y esto lo digo por reforzar la idea de ayer. Nosotros respetamos el criterio desde el punto de vista de la orientación sexual que pueda tener cualquier ser humano. Yo lo respeto. Pero también debo aclarar que es muy socorrida la idea de que tiempos atrás se conoce mucho la historia de Sodoma y Gomorra. Y sucede que haciendo acopio a la encuesta de New Link Research, tenemos que decir lo siguiente. Si sumamos todas las opiniones de esta encuesta respecto a los que tienen vocación cristiana, no importa la denominación, suman más de un 78% en promedio, sin importar la denominación. Incluso hasta con ese panorama yo digo, hay que respetar la opinión, porque ahí están los cristianos de distintas denominaciones, como son evangélicos, los católicos, los adventistas y los testigos de Jehová. Desde el punto de vista de cristianismo, ellos tienen un fin en común, sin embargo, tienen una denominación distinta. Hay que respetarla, ¿verdad que sí? Asimismo, reitero el criterio de anoche, respetar a quien su apetito sexual tenga así o así. Ahora, ¿dónde está la clave? Que ahí es que yo hago énfasis, en que porque usted tenga una denominación o un apetito sexual X, usted no puede abrogarse el derecho de con eso apabullar a nivel de prensa, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de actividades públicas. No puede apabullar a los demás seres humanos que tenemos otra creencia respecto a las relaciones íntimas de las personas. No nos pueden apabullar. Y eso que está pasando ahora, que nos quieren, como dice el pueblo popularmente, nos quieren meter por boca y nariz esa denominación que yo
lo digo, incluso reitero la palabra de anoche, con respeto, yo digo, eso es degeneración. El mencionar históricamente Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió en esa fecha histórica, es por cuestiones de degeneración. Desde el punto de vista de la naturaleza, a usted nació hombre, usted nació mujer, bien, cada quien tiene, de acuerdo a la naturaleza, que apegarse a esos conceptos. Ahora, si usted no quiere hacer nada desde el punto de vista sexual, cállese, nadie tiene que saber eso. Si usted, su relación íntima es con una pareja de sexo opuesto, se calla y mantiene su relación. Si su apetito sexual es de una deformación, que eso no está mal, tampoco decir degeneración no está mal, pues lo practica y se lo calla, porque es una cuestión muy íntima, muy particular, muy privada. No tiene que eso que estar en la calle, en la prensa, como si fuera la propaganda de un producto comercial que lo quieren vender primero en los medios y luego usted va y lo compra en la tienda, en el colmado o en cualquier otro tipo de oficina. Si tienen recursos para también eso, pues, hay que respetar la libertad de expresión, es cierto, sí, claro, pero espérate, una cosa es respetar la libertad de expresión y otra cosa es que con esa libertad usted quiera apabullar a los otros que también tienen derechos o que tenemos derechos. Entonces, yo quiero enfatizar esto. No es posible que sigan con el jueguito de que el matrimonio de ambos, del mismo sexo, eso no es matrimonio. Lo dije anoche. El matrimonio es la unión entre dos personas de sexo opuesto. Así está escrito, así está definido. Ahora, para este tipo de unión tienen que definirme que esa ligazón, que esa unión es otra cosa. Pero no me pueden decir que eso es un matrimonio. Eso no es un matrimonio. Y yo insisto con eso, no porque quiera que, con mi opinión, con mi idea, con mi creencia, yo quiera apabullar a los que tienen esa idea sexual. No. Es que si yo voy caminando y digo, doy 3 pasos, yo no puedo decir que yo hice 3 hoyos. Es la definición de lo que estamos hablando, es la claridad de la cuestión. Yo no puedo llamarle zapato a un pico, no le puedo llamar plato a la mesa. Entonces, las cosas se le llama por su nombre. Y en este caso, insisto, nadie a mí que venga con el cuento diga que esto es un matrimonio, ¿eh? Bueno, el ordenamiento jurídico de Estados Unidos así lo establece. Estados Unidos, dijiste. Sí. Exactamente, Estados Unidos. Así que nosotros no pueden salirnos, no nos pueden salir a nosotros con fotos como esta. Bueno, no nos pueden salir a nosotros. Aunque sí, también es territorio de Estados Unidos por el periódico y todos los medios de comunicación no corresponden a Estados Unidos. Bueno. Entonces ellos no pueden seguir apabullándonos a nosotros. Mira, porque la decencia que tiene el resto de la población respecto a estas condiciones sexuales no pueden apabullarse ni meter por los ojos. Es más, con todas estas propagandas que están haciendo un daño a la infancia de nuestro país. Y ese daño no hay forma de cómo revertirlo. Se está haciendo daño a la población dominicana. Y dije anoche, y lo voy a decir ahora con más propiedad, a nuestro país, específicamente a nuestro país, los Estados Unidos nos abochornaron. A nuestra patria nos la enlodaron con la designación de una persona que tiene una denominación X en sus relaciones, que está usando el puesto para hacer una propaganda que no tiene que ver nada con las relaciones diplomáticas. Bueno, eso, si eso lo permite el gobierno de Estados Unidos, porque su embajador y estos eventos se hacen en su embajada, y como usted estaba planteando, si ellos tienen los recursos para difundir eso en los medios electrónicos, en los medios escritos y televisivos, bueno, pero allá ellos, porque existe también la libertad de expresión. Lo que yo siempre he planteado es que siempre y cuando respeten los derechos de esos porcentajes que aparecen de la mayoría de la sociedad dominicana, no habrá ningún inconveniente, porque también se le puede respetarlo a ellos. Pero es importante realmente que se trajera el tema para que se viera cuál es la opinión en ese sentido. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa y cuando regresemos venimos analizando temas muy importantes, entre ellos
la relación de Estados Unidos con Cuba, ya un tema en términos políticos, económicos, así que regresamos y cuando volvamos vamos a tomar ese tema. La mejor forma de ser serio es pagando los servicios que me prestan. En eso yo no me pierdo. Yo cumplo con mi parte. En Santo Domingo Este tenemos la mejor ciudad gracias a ti. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bueno, Adán, ahora pasamos a Estados Unidos, pero para tratar aspectos de tipo político y económico. El embargo a Cuba es el embargo más largo de la historia moderna. Más de 50 años de embargo a lo que le llamaban el bloqueo a Cuba. El 20 de este mes, de julio, se va a realizar un acontecimiento histórico. Estados Unidos y Cuba restablecen de manera diplomática sus relaciones. Ese día,
la embajada de Estados Unidos en Cuba será abierta y la embajada de Cuba en Estados Unidos será abierta. Es importante indicar que Obama le ha planteado al gobierno, sobre todo al Congreso, que está dominado por los republicanos, que pasen la página, que hay que dejar esos agravios del pasado y situarse realmente en el momento. Eso ha creado una serie de reacciones, sobre todo del exilio cubano. La mayoría expresa júbilo, satisfacción por el acuerdo. Hay otros que mantienen una postura rígida, dicen que no, que eso es un engaño, pero lo cierto es que el mundo ya verá concluido ese dime y direte por tantos años de embargo, que se calcula que por el embargo se ha evitado comerciar entre Estados Unidos y Cuba más de 100.000 millones de dólares. Hay una palabra que dijo el secretario de Estado, el señor John Kerry, que dice que él va a ir a Cuba el día 20 y que se va a sentir orgulloso de izar la bandera de Estados Unidos en su embajada. De manera que estamos viendo ya que todas esas ansias que se había acumulado por inconveniente, pues ya será el mundo, no verá estos conflictos y se va a resolver un gran problema, sobre todo para el exilio cubano y para todo el mundo. Ya hace tiempo que se establecieron los vuelos entre Cuba y Estados Unidos, y a modo más o menos de dar un resumen cronológico de cómo ha sucedido, en el 60 vino el embargo porque al llegar la Revolución Cubana se expropiaron las empresas de estadounidenses y la riqueza de estadounidenses en Cuba. Eso fue a raíz de la Revolución. Ya por ejemplo en el 96 se estableció lo que fue la ley Helms-Burton, donde se eliminó toda posibilidad de negocio con Cuba, toda. Incluso había una flexibilidad que incluía los alimentos y la medicina, pero esta ley decía que no, que nada. O sea, se puso una especie de un sello ahí, de un candado, que ni medicina ni alimento. Por ejemplo, en el 99, Bill Clinton aplicó un embargo comercial a todas las filiales de empresas norteamericanas para que no negociaran con Cuba. Un ejemplo, si una empresa americana tenía una subsidiaria aquí en República Dominicana, una filial, o sea, desde aquí esa filial no podía hacer negocio con Cuba. Oye, ¿hasta dónde esas ramificaciones, hasta dónde llegó esa situación? No importa dónde tú, y mira que nosotros tenemos relaciones con Cuba normales, pero si esa empresa era de capital estadounidense, no podía hacer relaciones con Cuba. Entonces Estados Unidos perdió la oportunidad de hacer mucho negocio con Cuba. Vino entonces la Unión Europea y estableció un gran negocio y otros países. Mira, en 23 ocasiones las Naciones Unidas sancionó para que se liberara el bloqueo. En 23 ocasiones. Lo que estamos hablando entonces, que las Naciones Unidas no se da a respetar en la medida que toma, porque se ha ido cualquierizando y sus decisiones realmente no impactan a nadie. Es decir, se votó 23 ocasiones para que se eliminara el bloqueo y nunca se hizo caso en esa situación. Es decir, que esto se reafirmó porque el 17 de octubre, por ejemplo, del año pasado, tanto Raúl Castro como Obama se comprometieron a establecer las relaciones con Cuba. Y nosotros, por ejemplo, como dominicanos, amigos de Cuba, amigos de Estados Unidos, nosotros saludamos ese hecho que se haya dado de establecer relaciones, porque ya el mundo no está para... Es una vergüenza del hemisferio, de establecer
todavía esos controles y esa situación. O sea, que el cubano pueda viajar a sus países. Hay muchos cubanos que salieron y nunca han vuelto. Ahora podrán ir, y los norteamericanos, llegarán más remesas a Cuba de los cubanos. Habrá vuelos de Puerto Rico hacia Cuba, de todos los estados de Estados Unidos. De manera que nosotros debemos saludar el que el 20 de julio Cuba y Estados Unidos abran ese candado con la llave de la democracia y establezcan unas relaciones que tenían más de 56 años frisada ahí, y que eso no tenía ningún tipo de beneficio. De manera que nosotros saludamos ese hecho, que es un hecho histórico en lo que tiene que ver en este siglo de relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre Cuba y los Estados Unidos. Oye, la cantidad de años en esta tensión entre los Estados Unidos y Cuba es la edad de una generación, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los Estados Unidos, con este bloqueo económico hacia Cuba, lograron que todos los otros países que tuvieran independencia real con relación a Estados Unidos pudieran establecer relaciones amistosas, culturales y económicas y hasta militares con Cuba. Ejemplo, que es donde está la clave. El gigante del sudeste asiático, es decir, China continental, se ha metido en toda América sin excluir Cuba, al revés, dándole un espaldarazo al Estado cubano. Y eso ha hecho que Estados Unidos inevitablemente, por más recalcitrantes que sean los republicanos, por más recalcitrantes que sean los primeros cubanos que se poblaron en Miami, producto de la Revolución Cubana, por más recalcitrantes que sean esos dos grupos, la realidad del mundo, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo geopolítico, en lo militar, ha hecho que Estados Unidos inevitablemente tiene que cambiar de rumbo. Es más, ese bloqueo fue también producto de lo que se llamó la Guerra Fría, que no había guerra definitivamente en armas, pero había una tensión extraordinaria entre un Estado y otro, desde el punto de vista de las relaciones políticas. Y esa tensión, esa Guerra Fría, todavía los Estados Unidos la tenían viva con el bloqueo a Cuba, la tenían viva. Lo que quiere decir que hace mucho tiempo que la Guerra Fría ya se calentó, vamos a decirlo así, y Estados Unidos estaba atrás. Ahora, eso de estar atrás no es por solo los 2 o 3 millones, los 10 millones de cubanos que no han estado, que Estados Unidos no lo puede comercializar con ellos. No solamente por eso, es porque también es una cuestión de la geopolítica de toda la América, de toda la América. Todos los países de América Latina tienen relaciones con Cuba. El gigante Estados Unidos, no. ¿Qué pasa? Entonces, esta situación, yo creo que, enhorabuena, tenemos que felicitar a los Estados Unidos y a Cuba porque hayan tomado esta decisión, pero hay que aclarar desde el principio una cuestión. Cuba resistió los 54 años y pico, son 54 años y pico de este bloqueo, los resistió con gallardía, con entereza, con virilidad, los resistió con la frente en alto. Bueno, esto del bloqueo trajo como consecuencia que el Estado cubano tenía que racionalizar todos los servicios, todos los productos, sean comestibles o sean de vestir, porque el intercambio comercial le impedía a Cuba el tener más facilidades. Sin embargo, aún con esas restricciones, el Estado cubano resistió, el pueblo cubano resistió gallardamente. Y yo
lo digo de una forma distinta. Esa gallardía del pueblo cubano venció a los Estados Unidos. Lo venció. Los Estados Unidos tuvieron que aceptar definitivamente, igual que Cuba tuvo que aceptar entrar en las negociaciones, unas negociaciones secretas que se hicieron por un tiempo largo para traer esto a colación, como resultado, las nuevas relaciones estadounidense-cubanas. Sin embargo, hay que insistir, no hubo posibilidad que con el bloqueo vencieran al Estado y al pueblo cubano. Estemos claros en eso. Ya los Estados Unidos lo entienden. Eso es lo que ha ocurrido, los Estados Unidos lo entendieron. Es más, pero aún con ese bloqueo, Cuba, si yo no me equivoco, creo que es el único estado latinoamericano que produce vacunas diversas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, o también que la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud autoriza a Cuba que fabriquen vacunas para uso mundial. Estoy poniendo ese solo ejemplo de la calidad de gran desarrollo de Cuba en su medicina que tiene el Estado cubano a pesar del bloqueo. Óigame, los cubanos, con seguridad se lo digo, los cubanos en sentido general, mayoritariamente, no iban a aceptar nunca que esta apertura de las relaciones cubano-norteamericanas fueran en base a que la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano y del Estado cubano quedaran menoscabadas, y ellos no lo iban a aceptar. Y es uno de los principios que se está estableciendo en esta nueva etapa de las relaciones cubano-norteamericanas, es la de que la determinación, la autodeterminación, la no injerencia en la política interna cubana no tiene nada que ver con estas nuevas relaciones. Eso está claro, clarísimo como el agua de manantial. Entonces, eso es una prueba de la realidad que vivió Cuba, que vive Cuba y que hizo que los Estados Unidos tuvieran que echar para atrás. No lo digo con esto con el objetivo de apabullar la política norteamericana, no. Si los cubanos resistieron 54 años y pico, es entonces porque lo que le impusieron no pudieron doblegarlo. Eso está clarísimo. Ahora, ¿cuáles serán los resultados? Independientemente de que no habrá injerencia en los asuntos internos de ninguno de ambos estados, mire, las relaciones económicas de Cuba van a requete florecer, porque ahora, a partir de unos 2 años o 3, el puerto Mariel es un puerto multimodal extraordinariamente grande, gigantesco, que están concluyendo los cubanos, va a ser el centro de comunicación y de comercio, no solamente del Caribe, sino de todo el continente y fuera del continente. Entonces, eso va a traer como consecuencia que las empresas norteamericanas también van a participar, van a tener resultados de este puerto que tienen los cubanos. Pero también, como consecuencia, en Cuba habrá mayor calidad de vida, porque habrán productos de la tecnología, productos de la medicina, productos del vestir, productos de los alimentos, que podrán entrar a Cuba sin la restricción, y que entonces el pueblo cubano tendrá más holgura. Eso tienen, mira, como tú hablas de la cooperación, porque cada quien cedió, para que se dé un diálogo, cada quien tiene que ceder. Sí, correcto. Una de las cosas importantes que Cuba vio es que Estados Unidos sacó a Cuba de la carpeta de países terroristas. Sí. Es decir, Cuba estaba... de la denominación, sí, porque Cuba no era un país terrorista. Cuba era lo que le llaman en Estados Unidos, Cuba era una tarjeta de Estados Unidos, lo que tiene que ver. Es decir, aparecía un acto de terrorismo, alguna facilidad de Estados Unidos, Cuba era sospechosa, de acuerdo a ese catálogo. De manera que al lograr eso, Cuba dio una especie de salto de canguro, sí, un salto largo en lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Y pero que además Cuba dio prueba fehaciente, histórica, año tras año, por décadas, de que Cuba no era un país terrorista. No, claro. Entonces, pero también hay que destacar el papel que jugó, por ejemplo, los papas. Sí. Cuando fue el Papa 16 a
a Cuba, que el primer planteamiento fue que dijo que Cuba se abre al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Yo creo realmente que eso fue parte también de... Y este Papa de ahora fue un papel protagónico que tuvo. Sí, si no se puede llamar artífice, por lo menos no, es claro, exacto, de primer orden. De primer orden. De manera que yo creo que un proceso, ya Estados Unidos era insostenible. Por eso la palabra de Obama, diciéndole al Congreso, miren, olvídense no miren hacia atrás, miren hacia adelante. Pero además, si tú trasladas esto a la realidad cubana, esa generación de Cuba que va subiendo, ya no, por ejemplo, no encajaba con muchas de las cosas de Cuba. La dirigencia cubana muy astutamente dijo, espérate, vamos a iniciar el proceso ahora antes que se nos vaya de la mano, porque así podemos controlarlo. Correcto. De manera que yo creo que... Controlarlo, no, dirigirlo. De manera que yo creo que ha sido muy saludable este tipo de situación y no veremos ya más o menos conflicto en ese tipo de situación. Tensión, ya. Tensión. Hay alguna gente que dice, no, que República Dominicana será afectada cuando se abra Cuba. No, yo creo que son mercados que podrían actuar de manera combinada. De manera combinada, y que Cuba tendrá su turismo y nosotros podríamos compartirlo. Guardando las diferencias, desde los indígenas nuestros y los cubanos, no ha habido siempre buenas relaciones. Claro. No hay por qué ahora temer. Lo único es que yo creo que eso daría como resultado desarrollo a los dominicanos. ¿Sabe por qué? Porque entonces la competencia, la competitividad de la industria turística dominicana, para poner ese número, solamente ese ejemplo, la competencia hará que los nuestros se fortifiquen para saber cómo ir superando y que no se deje que el país vuelva a los años 60 cuando no era un atractivo turístico. Yo pienso que la actualidad permite que nuestros empresarios, en todos los órdenes, sean turísticos o no, puedan despegar más producto de que saben que Cuba tiene muy buenas infraestructuras y muy buen potencial. Sí, claro. Entonces hará que nuestros empresarios se desarrollen. Yo, por ejemplo, que siempre he estado deseoso de ir a Cuba, iré a Cuba porque solamente conozco a Cuba a través de la obra de Juan Bosch, Cuba, la isla fascinante. Y yo realmente quisiera ir a Te gané. Bueno, ya ustedes han ido. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos con interesantes temas analizados aquí esta noche. La mejor forma de ser serio es pagando los servicios que me prestan. En eso yo no me pierdo. Yo cumplo con mi parte. En Santo Domingo Este tenemos la mejor ciudad gracias a ti. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho.
En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bueno, Adán, en Estados Unidos sigue dándose problema serio de tipo racial. El Buró Federal de Investigación, que es lo que se conoce como el FBI, está investigando 7 incendios que se han dado en comunidades negras. 7 incendios que se han dado en comunidades negras, en iglesias de comunidades negras. Esto, si uno lo une aquel desgraciado hecho del 17 de junio, donde el joven Dylan Roth fue a una iglesia de feligreses negros y fue con un planteamiento, digo, yo vine a matar negro porque ustedes son los responsables de la violación, es decir, desglosó un catálogo de acusaciones escandalosas contra los negros. Entonces, es una señal de mucha preocupación porque se evidencia que el problema racial en Estados Unidos no es de ahora. Eso viene de 1800 y después de 1995 con el Ku Klux Klan que comenzaba. Entonces, a raíz de la matanza de esta iglesia de las 9 personas, el presidente Barack Obama habló y realmente se sentía muy, además que un presidente de Estados Unidos y el primer presidente negro, se sintió realmente muy lastimado en su estima por este hecho desgraciado que conmovió no solamente a la sociedad norteamericana, sino al mundo. Y Obama dijo lo siguiente, que yo quiero citarle para que la gente pueda tener una radiografía de lo que es la sociedad norteamericana. Dijo Obama lo siguiente: el legado de la esclavitud y la discriminación en casi todas las instituciones de nuestra vida proyecta una larga sombra en casi todas las instituciones. Eso sigue siendo parte de nuestro ADN. Señores, entonces estamos hablando que el problema racial en Estados Unidos no es un asunto circunstancial que se le metió en la cabeza a un joven drogado y tenía una pistola y comenzó a matar. Dice el presidente de Estados Unidos, que es negro, que eso lo tiene en el ADN. Eso es una situación muy, muy, muy rara. Yo traigo esto a colación porque sucede que estos hechos no los revelan las ONG ni el visitante desagradable que vino ahí de la... el pinochetista. El pinochetista. No, eso no lo tocan porque eso no es rentable. Porque en la sociedad que se generan estos hechos que estamos describiendo, esa es la sociedad que financia esos lobbies para atacar a la República Dominicana. Ese que vino aquí vino con hoteles pagos, incluso se vino diciéndolo, y de ahí usted va a pasar a un programa que estaba hoy, eso viene establecido. O sea, usted hace su ruta y deja la mecha y se va. Pero lo que me da pena es, Adán, amigo televidente, que yo, por ejemplo, vi unas declaraciones de un dirigente político que estuvo aliado al PLD, Marc Puig, de la Alianza por la Democracia,
desmintiendo. El tristemente célebre Max Puig. Desmintiendo al presidente Danilo Medina, que dio un discurso patriótico en Guatemala, donde el presidente planteó que aquí no hay apatridia, y ciertamente aquí no hay apatridia. Pues Max Puig dice que sí, que aquí hay apatridia porque se van a quedar más de 50,000 que no son inscritos. Entonces yo pregunto, un partido que se llame Alianza por la Democracia, ¿piensa crecer en base a qué? O sea, en su agenda no le permite ni siquiera un párrafo en defensa de la República. Bueno, eso es cuestionable, porque usted puede tener el derecho y el criterio, como ahorita estábamos hablando de un tema que levanta mucha la atención. Usted puede tener el criterio y diferir y disentir de un dominicano y del presidente, pero no venga usted a querer deslucir el discurso del presidente con una acusación diciendo que aquí hay apatridia, cuando se ha demostrado que todo el haitiano, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, de Haití, en su artículo 11.4 dice que el haitiano, no importa en qué parte del mundo nazca, seguirá siendo haitiano. En consecuencia, tiene una conexión en el origen y no puede ser apatridia. Pues ahora, la gente que se va voluntariamente, ellos quieren estructurar una figura jurídica, que eso es condenable internacionalmente. No hay nada que condene a ningún ciudadano que diga, yo me voy. Aquí llegan muchos dominicanos que vienen por voluntad propia y hacen una carta de ruta en el consulado. Tiene la ventaja que ese ciudadano, si viene voluntariamente, pudiera regresar legalmente a Estados Unidos en cualquier momento. Entonces, yo creo realmente que esas declaraciones que dio este dirigente político es fuera de todo, no conecta con la realidad. Y anoche estuve viendo el gran discurso que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro. Sería bueno que la Cancillería pudiera pasar eso. Fue un discurso patriótico, para usar un término, él barrió el piso con el embajador de Haití, que quiso endilgarnos situaciones de racismo. Incluso le dijo el canciller, me extraña las explicaciones que da el embajador de Estados Unidos, de Haití en este foro, cuando yo me he reunido con el canciller haitiano, con el presidente Martelly, y en ninguno de estos diálogos ha salido eso que le está diciendo. O sea, lo ridiculizó. Le quiso decir, usted incluso está desconectado de su país que representa. Ojalá pudiera la Cancillería distribuir ese discurso, porque yo he visto fragmentos, porque el canciller fue enfático, lo dijo en un tono que evidenciaba la firmeza, que evidenciaba su dominicanidad, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Naturalmente, siguiendo los pasos de lo que había hecho ya el presidente de la República, Danilo Medina. Pero tú has ligado 3 temas ahí. Bueno, estamos hablando de... 3 temas como el primero. El primero tiene 3K. Bueno, exactamente. El Ku Klux Klan. El joven que tú mencionaste, que fue a la iglesia cristiana de... Dylan Rhodes, ese que tú mencionaste, de Charleston, Carolina del Norte. Si tú le pones la capucha que usan los del Ku Klux Klan en Estados Unidos, a 3K, y se la vuelve a quitar, te das cuenta que es igualito a los jóvenes blancos de Estados Unidos que pertenecen a estas 3 siglas, a estas 3 letras. Y yo te voy a decir esto, aparte de lo que dijo el presidente estadounidense, como que eso es... que va en el ADN. Que va intrínseco en su ser, desde el nacimiento. Yo creo que eso es histórico, es lo que más correcto yo puedo plantearlo. Es histórico porque Estados Unidos, desde antes de la fundación como Estados Unidos, las colonias, etcétera, ha tenido siempre esa rivalidad. Primero porque los que quisieron fundar ese Estado salieron originalmente de Inglaterra. Fundaron varias colonias y luego se quisieron independizar, pero ¿qué sucede? Que esas colonias inglesas en ese territorio del norte de América, en aquella época, progresó para luego su independencia en base al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, al sudor, a la sangre y al dolor de los negros esclavos. Y cuando se produjo la independencia definitivamente,
cuando hubo esa dirección magistral de George Washington, el que vivía allí, fuera negro, esclavo, o fuera liberto, o fuera blanco, o fuera de las 13 colonias en sí de Inglaterra, pertenecían a Estados Unidos. Pero viene todavía esa historia de que hay una oposición de un sector blanco contra el resto de la población negra estadounidense actual, desde aquella época hasta la actualidad. Y yo pienso por eso que viene eso históricamente. Ahora, en los últimos tiempos han ocurrido hechos que hay que resaltarlo. Esos 7 que está investigando el FBI, esos ataques a distintos sectores negros específicamente, que lo está investigando el FBI, hay que verlo, parecido a lo que ocurrió o lo que ocurrió en Estados Unidos en décadas como el 60 y el 70, producto de que muchos militares o veteranos de la guerra, como se le dice allá, hacían diabluras porque cuando salían locos de esos lugares en la guerra que los metían a la fuerza, venían a Estados Unidos llenos de droga y con una atrofia mental producto de las atrocidades que cometían en esos lugares de guerra, y entonces en Estados Unidos parecían siempre un loco que hacía una diablura. Ahora, yo pienso que esto tiene que ver con esa historia de los Estados Unidos desde su fundación. Y creo también que tiene que ver con aquella libertad. Estados Unidos tiene libertad para todo. Tú puedes mirar para donde quieras. Es más, tú tienes la libertad de vivir hasta en el suelo en Estados Unidos. Tú tienes la libertad de ser mendigo en Estados Unidos. Tú tienes la libertad de bajar tu grado de salud en Estados Unidos. Es libertad, pero lógicamente hay sectores que tienen la libertad producto de la imposibilidad que tienen allí, que ellos lo ocultan eso, que no, el Vivianco que vino aquí, no menciona esas dificultades que pululan por todos los rincones de las cloacas de los Estados Unidos. 46 millones de pobres. 46 millones de pobres. ¿Cuántos millones de dominicanos habemos aquí? Dice el censo del 2010. El 10. Oye, ¿cuántos millones tenemos actualmente en República Dominicana? Como 11 millones dominicanos. 10 millones y algo. Casi 11. ¿Cuántas veces Dominicana está en número en esa población pobre que deambula en Estados Unidos? 4 y pico de veces, ¿verdad? Y eso no lo dice Vivianco, el pinochetista ese que vino aquí a ofender la honra del pueblo dominicano, de la soberanía de nuestro Estado. Entonces yo creo que esa primera parte hay que dejarla hasta ahí, porque lo demás fue histórico también. ¿Tú sabes por qué? Yo recuerdo que en mi casa, cuando yo vivía en la calle Chepita Pérez de La Paz, producto de la influencia que ejercieron la gente de Max Puig dentro del PLD en los años 80, en mi casa vivía un haitiano. Yo me solidaricé con un político haitiano por la influencia que tenían los Max Puig en el PLD. Es histórico en Max Puig eso. Él subsiste, yo creo que también gracias a cómo subsiste en esa ONG. Incluso tú preguntaste que cómo es que él piensa crecer con una actitud en contra de la soberanía, en contra de la patria dominicana. Bueno, así como, no le interesa así como en el aspecto electoral del número 6 que ocupaba en la casilla, bajó al último. Ahora, él seguirá más atrás del último con esas posiciones que él está presentando. Bueno, ahí, en ese paso ahí, recuerda el término que usó Hillary Clinton sobre el caso de Carolina del Norte, terrorismo racial. O sea, lo que dijo Bill Clinton y lo que dijo Obama del ADN, pues demuestran que hay un problema serio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Sí. Bueno, nosotros hemos llegado al final ya de Realidad TV. Julio César Santana y Adán Boden le estamos invitando para la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Buenas noches. Hasta la próxima.